Hoy toca vídeo de cacharreo, señores, y es que vamos a probar una consola portátil de Chachi Express de la sección de bajo coste. Hablamos de la consola Datafrog SF2000, una consola que tiene un precio de derribo. Empezaremos viendo dónde podemos conseguir esta consola y el precio que tiene a día de hoy. En segundo lugar veremos sus características técnicas, un pequeño resumen. En tercer lugar, lo que viene siendo el unboxing de rigor que siempre toca. En cuarto lugar haremos una prueba tanto de la interfaz como de emulación para ver qué tal rinde con los distintos emuladores y plataformas que promete. Posteriormente veremos las opciones de conectividad que tiene para conectarlo a televisiones LCD o CRT y por último veremos cómo podremos añadirle juegos. Pero antes de empezar, un vídeo del patrocinador del vídeo de esta semana. AWZware nos ofrece su programa AWZ Screen Recorder, una aplicación muy sencilla de manejar que requiere de pocos recursos para poder capturar audio o vídeo de tu PC. Para poder acceder a AWZ Screen Recorder tienes dos opciones, una versión gratuita con las limitaciones de tener un tiempo máximo de grabación de 3 minutos, así como una marca de agua, o una versión Pro con varios formatos de pago, desde pago mensual hasta un solo pago de por vida, por supuesto con garantía de devolución de 30 días si no estás satisfecho. Resultan especialmente interesantes las funciones para hacer capturas de pantalla, grabar solo una región concreta de la pantalla que seleccionemos con el ratón o un modo gaming en el cual indicamos al software que nos grabe un juego en concreto. Descarga la versión gratuita de prueba, con un peso mínimo para su instalación y con una interfaz bastante intuitivo y experimenta con sus funciones, para comprobar si te da lo que necesitas. Recuerda, AWZ Screen Recorder. No me enrollo más, así que sin más dilación, ¡empezamos! Como viene siendo habitual, esta consola Datafrog SF2000 la podemos localizar a través de Chachi Express a un precio aproximado de 22 o 23 euros. Como siempre dependerá un poco de la oferta que pilléis. Os dejaré en el comentario fijado enlace de afiliado por si os interesase su compra. Enlace que para vosotros no supone ningún gasto extra, pero sí que me ayuda bastante a que el canal siga creciendo con una comisión simbólica. En cuanto a las características técnicas, tiene como procesador un SL4350 1G Dual Core, del cual he intentado localizar información adicional como frecuencia de reloj, pero no he podido localizar absolutamente nada. Con 1 GB de memoria RAM. Incorpora una batería de 1500 mAh, lo que proporcionaría de manera teórica una duración de batería de entre 5 y 6 horas. En cuanto al tiempo de carga, es de 4 horas. Y como dos características a destacar tendríamos por un lado una pantalla IPS de 3 pulgadas y por otro una salida de audio-vídeo para poder conectar eventualmente esta consola a un monitor o televisión CRT. En cuanto al sistema operativo que dice que usa, se trata de un sistema SGE 2.0. Sinceramente la primera vez que lo oigo, y tiene pinta de que los nombres tanto de este software como del procesador han sido un poco sacados de la manga. Y por último, como es lógico, la lista de plataformas soportadas por esta consola portátil, al menos en teoría. Tendríamos Famicom o NES, Super Nintendo, Mega Drive, Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance y MAME. Pasamos al unboxing obligado. Vamos a hacerlo un poco más express ya que supongo que lo que queréis es ver la chicha que tiene esta consola, es decir, lo que rinde esta consolita. Tras abrir la caja y sacar todo el contenido, lo que tendremos dentro es, en primer lugar, un manual de instrucciones tipo acordeón que viene en inglés y en chino. Este manual viene con algunas ilustraciones a color y lo que nos ofrece es una explicación básica de esta consola, con la descripción de los componentes y pasando por las funciones principales. Una función muy importante es la de cómo insertar nuevos juegos, que luego veremos en este vídeo, así como las características de hardware de esta consola. El segundo de los elementos que tenemos es un cable de USB-A a USB-C de una longitud aproximada de unos 70-80 centímetros y que utilizaremos para la carga de la consola. En tercer lugar tendremos un cable de audio-vídeo auxiliar con un conector jack de 3,5 en una punta y dos conectores RCA en el otro para vídeo y audio por un solo canal, para la conexión a nuestra tele, ya sea tipo LCD o sea CRT. A destacar la longitud de este cable auxiliar, el cual es de aproximadamente 3 metros de longitud.
Y en último lugar, la consola Datafrog SF2000. Tiene un peso de 160 gramos, en parte por la batería que incluye. De la parte trasera destacar los orificios que tenemos para la salida del sonido de los altavoces. En la parte inferior, lo primero en lo que nos fijamos es en la ranura para la microSD. Al pulsar, con un poco de cuidado eso sí, la sacamos y vemos cómo es una tarjeta de marca blanca que da la impresión de que es de una calidad un poco fusquio justa. Su capacidad 16 GB. Lo primero que os recomiendo de manera casi inmediata es que hagáis una copia de seguridad, ya que la marca de la tarjeta que viene con esta consola es un poco, digamos, desconocida y de calidad dudosa. Así que así os evitaréis un disgusto, ya que en esta tarjeta, aparte del sistema, está el pack de ROMs que viene con esta consola portátil SF2000. Lo segundo que vemos es el punto de alimentación USB-C para la carga. En tercer lugar veremos la conexión para el vídeo y audio compuesto, y en cuarto lugar un punto bastante acertado, y es simplemente un control de volumen para poder ajustar el sonido a nuestras necesidades. En último lugar tendríamos el interruptor para el encendido y apagado de la consola. En cuanto a las sensaciones al manipular los controles, son de una calidad básica, aunque no se sienten extremadamente débiles. Los botones se sienten bastante bien, aunque sí es verdad que los gatillos superiores no tienen nada de recorrido. Respecto al analógico, el movimiento es suave. Ya veremos cómo luego funciona cuando juguemos. Comenzando con las pruebas, lo primero que veremos es el interfaz, gráficamente bastante intuitivo y colorido. Tendremos una sección de opciones donde podremos, entre otras cosas, cambiar el idioma y entrar a la sección de juegos añadidos. Y luego tendremos una sección por cada una de las consolas o plataformas que soporta, donde tendremos resaltados algunos juegos en pantalla principal, como si de un acceso directo se tratara. Si pulsamos Start en alguna de las plataformas o consolas, podremos ver la lista completa de títulos disponibles, con una pequeña carátula a la izquierda. La selección en general es bastante amplia, llegando a más de 6.000 juegos, aunque habrá que tener en cuenta siempre que algunos de ellos serán hack ROMs o estarán en perfecto japonés. Llega el momento de jugar. Nos ponemos manos a la obra yendo desde las plataformas que mejor van hasta las que peor rendimiento tienen. La primera de las consolas que veremos será Nintendo NES o Famicom. Esta primera consola tendrá un rendimiento excelente, además de tener una selección de títulos muy buena, con grandes sagas como Mega Man, Zelda o Ninja Gaiden, entre otros. No tenemos ningún tipo de retardo ni petardeo en la música, por lo que no tenemos queja alguna. Las siguientes consolas son las portátiles pequeñas de Nintendo, Game Boy y Game Boy Color. Ambas funcionan perfectamente y son perfectamente disfrutables en este Datafrog SF2000. De nuevo, destacar que tenemos una gran selección de títulos y no tenemos ningún tipo de problema ni en la imagen ni en el sonido. La siguiente consola que probamos resulta ser una grata sorpresa, y es que hablamos de Sega Mega Drive. He de decir que esta consola funciona perfectamente en esta SF2000, al contrario que ocurría anecdóticamente con la superconsola S2 que vimos hace solo un par de semanas. Todos los juegos que he probado funcionan perfectamente con fluidez y sin problemas en absoluto en cuanto al audio, por lo que sí, es una consola perfectamente emulable en esta portátil. Y bueno, a partir de ahora empezamos a ver las consolas o plataformas que ya no se emulan tan perfectamente. La primera de ellas, un poco en el límite de lo perfectamente emulable, será MAME, y es que, dependiendo del título, los juegos funcionarán entre una fluidez muy aceptable y una emulación con algunas interrupciones en la imagen y sonido. Ya digo que esto depende un poco del título que queramos emular, y habrá títulos que se puedan jugar perfectamente, pero nos podemos encontrar con algunos casos con bastantes problemas. Por lo tanto, tendremos que MAME o Arcades será una plataforma disfrutable en función un poco del título que queramos jugar. La siguiente consola con problemas será desgraciadamente Super Nintendo. De nuevo aquí, de manera similar a MAME, dependiendo del título tendremos un mejor o peor comportamiento, pero por norma general en casi todos los títulos tenemos algún tipo de pérdida de fluidez o entrecorte en el sonido, llegando en algunos títulos concretos a problemas graves que no permiten disfrutar del juego, como sería el caso de Super Ghosts and Ghosts. Por lo tanto, Super Nintendo será una consola disfrutable totalmente dependiendo del título que queramos jugar. La última de las plataformas o consolas que vamos a probar en el vídeo de hoy, en esta SF2000, es Game Boy Advance. De manera más acusada que en el caso de Super Nintendo si cabe, tendremos que, en función del título,
vamos a tener más o menos problemas en cuanto a emulación se refiere, con unos ya no microcortes o cortes, sino directamente saltos en la emulación. Tendremos algunos juegos que son prácticamente injugables, por lo que como conclusión, por norma general, Game Boy Advance no será una consola emulable o disfrutable salvo títulos concretos. Después de una de cal y otra de arena en cuanto al rendimiento de emulación, vamos a probar la posibilidad de conexión a pantalla externa a través del puerto de audio-vídeo compuesto. La primera de las opciones que probamos es conectarlo a una televisión LED de 32 pulgadas. La sensación en general es que tenemos un aspecto algo borroso y en ocasiones ondulante en función del juego, dando como resultado una calidad bastante justa en la imagen. Es algo perfectamente normal teniendo en cuenta el tipo de conexión que tenemos, pero no por ello es excusable. Sin embargo, la sensación es diametralmente opuesta si conectamos la consola a una televisión CRT de toda la vida. En este caso conectamos la consola a nuestra televisión de pruebas CRT Sharp de 14 pulgadas y el resultado es simplemente brillante, especialmente en las consolas que, como vimos en el apartado anterior, funcionan bien en esta Datafrog SF2000. Evidentemente la calidad del vídeo compuesto es la que es, pero en un CRT no parece tan desfavorable visualmente y se disfruta muchísimo mejor que en una tele LCD OLED habitual. Sin duda, de lo mejor que podemos hacer con esta consola SF2000. Importante como siempre mencionar el tema del lag o retardo, ya que tanto en su modo portátil como si lo utilizamos con la salida de audio-vídeo conectado a una televisión o un CRT, este retardo es mínimo, prácticamente despreciable y no nos afectará demasiado a la hora de jugar. Ojo, estoy hablando siempre del caso en el que estemos emulando las plataformas que sí funcionan correctamente. El último de los apartados que veremos en este vídeo es el correspondiente al grabado de nuestras propias ROMs. Para ello sacaremos la tarjeta microSD de la consola y la insertaremos en nuestro PC. En dicha tarjeta veremos una serie de carpetas correspondientes a las distintas plataformas que tendremos y entre ellas tendremos una que se llama ROMs. Es en dicha carpeta donde grabaremos las ROMs que nos interesen, cuyos formatos aceptados son .NES para Nintendo NES, .GBA para Game Boy Advance, .GBC para Game Boy Color, .GB para Game Boy o .SFC para Super Nintendo. Tras copiar estos archivos, sacaremos la tarjeta microSD del PC e insertaremos de nuevo la tarjeta en nuestra consola. Al encenderla buscaremos la sección User ROMs and Settings y seleccionaremos la primera opción, lista de juegos. En su interior podremos ver todas las ROMs que hemos copiado desde el PC, ordenadas por orden alfabético, pero con todas las consolas mezcladas de entre las distintas plataformas que hayamos copiado. Es ahí donde simplemente tendremos que seleccionar y jugar. Conclusiones, pues una consola un pelín justilla. Anuncia emulación de varias plataformas a bombo y platillo y sin embargo nos encontramos de que casi la mitad de ellas tienen algún tipo de problema. Es cierto que el precio que tiene es bastante bajo y tampoco podemos pedir un rendimiento excepcional, pero yo hubiese preferido que simplemente anunciasen las consolas que se pueden emular bien, ya que de esa manera se es claro con lo que se ofrece. Por otro lado tenemos las opciones para conectar a pantallas externas, destacando especialmente la opción del CRT, que sí que le puede dar un pequeño valor añadido, además de, por supuesto, la opción de poder grabar nuestras propias ROMs, aunque con ciertas limitaciones en cuanto a las plataformas que podemos utilizar. En definitiva, una consola muy económica, pero también con un rendimiento muy limitado. Espero que este vídeo te haya sido de utilidad o te haya gustado. En ese caso, un me gusta y compartir son los mejores regalos que puedes hacer a este canal para que crezca. Comenta por aquí abajo y suscríbete si quieres estar al tanto de lo que viene. Poco más, nos vemos en el siguiente vídeo del canal. ¡Hasta luego, Retrolovers!